He vivido en las montañas Apalaches la mayor parte de mi vida y siempre pensé que sabía qué esperar cuando caía el sol. Aullidos de coyotes a lo lejos, tal vez un oso negro haciendo ruido entre los arbustos. Nada que realmente me asustara. Pero esa noche todo cambió. Para empezar, había sido una noche tranquila. Solo algunas tareas y una cena rápida antes de que dieran las 12. Jax, mi labrador, estaba acurrucado junto a la chimenea como de costumbre. Es el perro más tranquilo del planeta. Rara vez ladra, a menos que venga el cartero. Por eso casi se me cae el café cuando lo escuché gruñir. Un gruñido profundo y crudo, como nunca le había oído antes. Lo miré y vi que estaba de pie, rígido, con el lomo erizado y la mirada fija en la ventana. No veía nada más que mi propio reflejo en el cristal, así que traté de restarle importancia, murmurando algo como tranquilo, amigo. Pero por dentro, estaba alterado. Nunca había visto a Jax tan tenso, con la cola rígida y el hocico prácticamente pegado al vidrio. Me bastó eso para que el corazón me latiera con fuerza. Pronto recordé que aún tenía que cerrar con llave el taller, que está cuesta abajo detrás de la casa. Normalmente no es gran cosa, solo un paseo rápido con la linterna, pero con Jax actuando así, digamos que iba con los nervios de punta. Aún así, me convencí de que no era nada. Agarré mi abrigo, encendí la linterna y salí. Jax insistió en acompañarme, pegado a mi pierna en cada paso. Afuera, el aire se sentía raro. No sabría decir por qué. Tal vez demasiado quieto. Sin grillos, sin viento entre las ramas, solo un silencio pesado. A medio camino hacia el taller, Jax soltó otro gruñido que me hizo encoger el estómago. Antes de darme la vuelta, noté que la puerta del taller estaba entreabierta, a pesar de estar seguro de haberla cerrado. Sentí un nudo en el pecho, pero me obligué a seguir. Cerré la puerta y la aseguré con llave. Fue entonces cuando estalló un estruendo en el bosque detrás de mí. No puedo describir del todo el sonido, pero era como una oleada repentina de ruido arrasando entre la maleza. Ramas quebrándose, hojas crujiendo, casi como si una multitud corriera entre los árboles. Me quedé paralizado y Jax se pegó a mí, mostrando los dientes. Lo que fuera que había causado ese alboroto tenía que ser más grande que un mapache o un zorro. Sonaba enorme. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae la linterna. Retrocedí hacia la casa, tratando de no salir corriendo, aunque todo mi cuerpo lo pedía a gritos. Cuanto más cerca estábamos del porche, más frenética se sentía la situación. Entré prácticamente de un salto, cerré la puerta de golpe y pasé el cerrojo. Mi mente corría tratando de darle sentido a lo que había escuchado. ¿Un grupo de ciervos? ¿Una osa con crías? Pero era demasiado fuerte, demasiado amplio, como si fueran varias criaturas. Me quedé en el pasillo, con la respiración entrecortada y Jax a mis pies mirando la puerta. Me di cuenta de que había dejado mi pistola en el piso de arriba. La adrenalina me hacía temblar las manos. El pulso me retumbaba mientras corría a mi habitación, tomaba el arma y me aseguraba de que estuviera cargada. Nunca me había sentido tan desesperado por estar armado en mi propia casa. Justo cuando debatía si investigar o esconderme, Jax ladró. Ese ladrido. Solo lo hace cuando algo va muy mal. Así que, contra todo instinto, salí al porche con linterna y pistola en mano. Tenía el pecho apretado, la respiración irregular, pero necesitaba saber si había un intruso o algún animal merodeando. Iluminé el bosque con el haz de luz. Nada se movía. Un silencio tan antinatural que parecía que la misma naturaleza se había detenido para ver qué hacía yo. Y justo cuando me daba la vuelta para entrar, lo escuché. Un murmullo bajo, más parecido a un enjambre de voces susurrando que a un solo sonido. Venía del borde de mi propiedad, donde los árboles se hacen más densos. Se me cayó el estómago. No sonaba como inglés, pero era inquietantemente parecido al habla. Jax gimió, con la cola entre las patas, como queriendo arrastrarme de vuelta al interior. No veía nada, pero sentía ojos sobre mí, una presencia que estaba en todas partes y en ninguna a la vez. Los murmullos parecían moverse,
como si vinieran de varios lugares al mismo tiempo. Pasé la linterna por el terreno, sin ver ni una silueta, ni un solo movimiento. Pero las voces, si es que eran voces, no se detenían. Una oleada de náusea me golpeó tan fuerte que pensé que iba a desmayarme ahí mismo en el porche. Me obligué a respirar, susurrando el nombre de Jax en busca de consuelo. Después de lo que parecieron horas, logré volver adentro. Esa puerta nunca se sintió tan endeble. La atranqué y revisé las ventanas, demasiado asustado como para encender luces, esperando que la oscuridad me ocultara. Pero la noche no había terminado. Tenía una sensación horrible de que esto apenas comenzaba. Como si lo que fuera que estuviera allá afuera no hubiera terminado conmigo. Fue entonces cuando supe que no se trataba de un simple animal. Esto se sentía orquestado, intencional, y se estaba cerrando sobre mi paso a paso. No tenía idea de qué lo causaba, pero si sabía algo, mi hogar, mi refugio, ya no era seguro. Jax había tenido razón desde el principio, y temía lo que vendría después. Apenas cerré los ojos por un segundo, no podía descansar aunque lo intentara, con cada nervio en mi cuerpo en alerta máxima. Jax estaba tenso, caminando de un lado a otro en la sala, negándose a alejarse de la puerta principal. Dejé las luces apagadas, pensando que así sería menos un objetivo. Mi teléfono estaba en la mesa, pero aquí, en medio de la nada, buena suerte tratando de pedir ayuda. Y aunque lograra señal, ¿qué iba a decirle a emergencias? ¿Hola? Sí, hay voces rodeando mi casa y no veo a nadie, pero mi perro está volviéndose loco. Ese murmullo raro del exterior parecía vibrar a través de las paredes, como un coro bajo de susurros justo detrás de los paneles de madera. Era desesperante, porque no podía distinguir una sola palabra ni saber si era siquiera lenguaje humano. Subía y bajaba en oleadas y de vez en cuando, casi sonaba como cánticos. Supongo que estaba demasiado alterado como para estar seguro. Solo sabía que mi instinto me decía que había múltiples presencias allá afuera. Más de un par de pasos rodearon la casa después de que entré. Tras otro minuto de dar vueltas, finalmente pensé, al demonio, necesito ver qué está pasando. Me acerqué a la ventana junto a la puerta principal, con cuidado de no mover las cortinas. En el instante en que me incliné, el ruido de afuera se cortó, como si alguien apagara un interruptor. En su lugar, un silencio profundo y absoluto. Ni un solo insecto, ni el crujido de una hoja, solo mi propia respiración agitada. Es aterrador darse cuenta de que lo que sea que esté afuera sabe cuando te mueves. En cuanto me quedé quieto, escuché un leve roce cerca de la esquina de la casa. Luego, ese murmullo regresó, más agitado que antes. Tomé la pistola de la mesa de centro y me acerqué en silencio a otra ventana que daba al camino de grava. Jax me seguía con las orejas gachas y la cola rígida, como esperando un ataque. Cuando corrí la cortina apenas 1 milímetro, los murmullos se desvanecieron otra vez. Algo definitivamente respondía a cada movimiento que hacía, y esa idea me revolvió el estómago. El tiempo se arrastraba. Revisé el teléfono. 1:47 de la madrugada. Solo había pasado 1 hora desde el estruendo en el bosque, pero sentía como si hubiera transcurrido medianoche. Decidí romper la oscuridad para ver mejor. Encendí la luz del porche. Nada en el jardín, ni cuerpos, ni figuras, ni siquiera un mapache suelto. La linterna seguía en la mesa, pero no tenía el menor deseo de volver afuera. Una parte de mí sentía que si abría esa puerta, sería tragado por completo. Los ojos de Jax seguían fijos en las ventanas. De vez en cuando, un solo paso crujía en la grava afuera, lento y deliberado. Un paso, pausa. Otro paso, pausa. Era insoportable no abrir una ventana y gritar, pero no me atrevía a ser tan imprudente. Mi mente volvió a las historias antiguas de mis abuelos sobre cosas en las colinas que no eran exactamente animales, pero tampoco humanos. Cuentos que alguna vez descarté como folclore. Pero ahí estaba yo, sintiéndome acorralado por algo que no podía ver. Para no volverme loco, empecé a tomar notas en una libreta, a qué hora escuché los pasos, cómo sonaban, cómo los susurros parecían moverse en círculo por la propiedad.
Una o dos veces pensé en poner música o encender la tele solo para tapar el ruido, pero una voz en mi cabeza me decía que debía mantenerme alerta, no enmascarar los sonidos. Después de todo, si algo rompía la puerta, necesitaba saberlo al instante. Las horas pasaron así. Tenía los nervios destrozados, las manos sudadas y cada músculo adolorido por la tensión. Me encontraba cabeceando, solo para despertarme de golpe cada vez que Jack se movía. Era como vivir sobre una falla sísmica, esperando que la tierra temblara en cualquier momento. Mientras tanto, los susurros seguían afuera, reforzados por ese silencio muerto cada vez que intentaba moverme. Era un juego retorcido. Querían que supiera que estaban ahí, pero ni una sola vez vi un rostro o una figura. Alrededor de las 4:30 o tal vez cerca de las 5 de la madrugada, el tono de los murmullos cambió. Difícil de explicar, pero el sonido se volvió más grave, casi gutural. Luego, lentamente, empezó a alejarse, perdiéndose en el bosque. Escuché el crujido leve entre los arbustos, luego un par de ramas rompiéndose. Y tras eso, ranas croando y unos pocos pájaros cantando. Como si el mundo natural hubiera estado reprimido toda la noche y finalmente respirara de nuevo. Sentí alivio, pero no fue reconfortante. Todavía tenía el estómago revuelto por el estrés. Revisé cada ventana en busca de señales de movimiento. Nada. El camino de grava estaba intacto, salvo por mis propias huellas. Jack se fue relajando poco a poco, aunque no se tumbó hasta que la primera luz pálida del amanecer cruzó el horizonte. Una vez que estuve razonablemente seguro de que la amenaza inmediata había desaparecido, salí al porche a tomar aire, con la pistola apretada en la mano. El jardín estaba hecho un desastre, con ramas rotas y un olor persistente a tierra revuelta flotando en la brisa matutina. Pero, extrañamente, no había huellas, ni rastro de una multitud o grupo de animales. La única prueba eran mis extremidades temblorosas y la mirada aún tensa de Jax. Pasé el amanecer repasando mentalmente cada momento aterrador. Mi casa seguía sintiéndose inquieta, como si los ecos de esas voces pudieran volver a surgir en cualquier momento. No me atreví a empacar y marcharme. Parte de mí necesitaba saber si esto había sido una pesadilla única o una amenaza continua. Me tomé 2 tazas de café, observé el cielo clarear y me dije que averiguaría qué hacer. Por ahora, la luz del día era mi único escudo, y no pensaba bajar la guardia. Jax y yo nos sentamos en un silencio fantasmal, esperando que algo reapareciera, esperando que no. El amanecer trajo un alivio apenas perceptible, pero mis nervios seguían alerta ante cualquier sonido. Cerré las puertas, aseguré cada ventana e intenté darle sentido a lo que acababa de pasar. Pero nada encajaba dentro del ámbito de lo normal. Parte de mí quería creer que fue un incidente aislado. Tal vez una alucinación colectiva provocada por el estrés. Aún así, la inquietud en mi pecho me susurraba que lo que habitó en la oscuridad esa noche sigue ahí, acechando más allá de los bordes de la razón, esperando el momento justo para volver a colarse en mi mundo. Por ahora, he contado cada detalle aquí con la esperanza de advertir a otros. A veces, las historias inquietantes que descartamos podrían ser más ciertas de lo que estamos dispuestos a admitir. Siempre me he sentido atraído por la región de los Apalaches, desde que tengo memoria. Hay algo en esas laderas imponentes y en esos valles sombríos que siempre me pareció una puerta hacia otro mundo. Hermoso, sí, pero con una vibra inquietante difícil de explicar. Unos amigos y yo decidimos ir al Parque Estatal Holly River, en Virginia Occidental, atraídos por los rumores de un antiguo cementerio familiar escondido en lo alto de una cresta. Solo teníamos una idea muy vaga de dónde podía estar. Sabíamos que debíamos seguir un sendero serpenteante que atravesaba una vegetación densa y luego subir hacia ese cementerio del que todos hablaban. Así que los 3 subimos a mi coche temprano esa mañana, emocionados por la idea de una caminata de un día. El viaje fue tan silencioso que empezamos a hacer bromas al azar, como que algo nos estaba esperando allá afuera, justo más allá de lo que alcanzábamos a ver. Tal vez eran los nervios, o quizá había tomado demasiado café. De cualquier forma,
El estómago me revolvía de esa manera extraña que ocurre cuando estás emocionado y medio asustado al mismo tiempo. Al llegar, el estacionamiento cercano al inicio del sendero principal tenía algunos vehículos, pero no nos cruzamos con ninguna persona. Todo el lugar parecía desierto. Nos encogimos de hombros, suponiendo que todos ya habían comenzado sus caminatas matutinas. Después de todo, Holly River es un parque bastante grande, la gente podría estar dispersa por decenas de senderos. Intenté mantener mi mente enfocada en el paisaje, piedras cubiertas de musgo, árboles enormes, y de vez en cuando el canto lejano de un ave. Pero había un silencio debajo de todo eso, como si la naturaleza se hubiese bajado el volumen a sí misma. Empezamos la caminata cerca del mediodía. El cielo estaba nublado, así que la luz que se filtraba entre las ramas llegaba en parches plateados y apagados. El sendero estaba bien marcado al principio, así que avanzamos rápido. La conversación entre nosotros fue disminuyendo cuando notamos lo extrañamente calmado que se sentía el bosque. Todo en ese lugar exigía nuestra atención, desde las raíces entrelazadas bajo nuestros pies hasta el dosel de árboles sobre nuestras cabezas. De vez en cuando veíamos algo moverse en nuestra visión periférica, tal vez ardillas, pero el correteo siempre se detenía en cuanto mirábamos directamente. Uno de mis amigos comentó que parecía que el bosque nos estaba analizando, y nadie lo contradijo. Seguimos subiendo. Eventualmente dejamos el sendero oficial para buscar ese cementerio. El camino que seguimos era más un rumor medio recordado que una ruta marcada. Un árbol caído nos obligó a desviarnos por entre la maleza, y terminé con los brazos tan arañados que empecé a desear haber elegido una caminata más fácil. Aún así, no podía evitar sentirme impulsado a seguir. Había una energía antigua, cruda, en esa tierra, que no podía ignorar. Un par de horas después, el terreno se volvió empinado. Piedras sueltas amenazaban con hacernos resbalar si no teníamos cuidado, y tuvimos que sujetarnos de raíces expuestas para mantener el equilibrio. Casi pasamos por alto el cementerio, hasta que vimos una verja de hierro torcida que llamó la atención de uno de mis amigos. Más allá había una fila de lápidas inclinadas, con inscripciones desvanecidas y rotas. Si no supiera más, habría jurado que llevaban siglos ahí. De cerca, el cementerio tenía una atmósfera casi opresiva. Los nombres en las lápidas eran casi ilegibles, y el suelo estaba cubierto de maleza enmarañada. Los tres caminábamos por ahí, tomando fotos y apartando con cuidado las enredaderas. De vez en cuando pasaba una brisa sutil, trayendo consigo un olor a tierra húmeda y hojas podridas. Sentía el pulso retumbando en mis oídos sin razón aparente, pero traté de actuar con naturalidad. Nos quedamos más tiempo del que pensábamos, fascinados, y tal vez un poco horrorizados por la idea de que familias enteras estuvieran enterradas allí, olvidadas por el tiempo. Cada vez que el viento soplaba, nos deteníamos, esperando que algo o alguien apareciera desde entre los árboles. Todo estaba en mi cabeza, me decía. Probablemente era solo el efecto de estar en un cementerio al atardecer. Cuando nos fuimos, el sol comenzaba a hundirse en el cielo, pintando la cresta con tonos anaranjados y púrpuras. No habíamos planeado caminar de noche, pero se nos venía encima rápido. La idea de recorrer un sendero boscoso en la oscuridad nos puso nerviosos, así que decidimos que la carretera principal del parque sería más segura, aunque nos alejara un poco. Calculamos que no serían más de unos pocos kilómetros para rodear y volver al estacionamiento del campamento. Alejarnos de ese cementerio se sintió como salir de un reino olvidado. Cuando retomamos un sendero más claro, sentimos un alivio frágil, pero duró poco. El camino hacia la carretera estaba lleno de raíces, zonas resbaladizas y ramas que se enganchaban en la ropa. Pequeños crujidos y chasquidos en la maleza nos mantenían tensos. Aceleramos el paso, obligándonos a no pensar en las siluetas oscuras que se movían al borde de nuestra visión. Finalmente salimos del bosque y vimos el asfalto adelante. El alivio fue casi abrumador, como encontrar una cuerda salvavidas en medio de la nada. Pero aún así, una sensación inquietante seguía pegada a nosotros, sin importar cuánto tratáramos de ignorarla. La luz se desvanecía rápido,
y la carretera se veía vacía en ambas direcciones. Sin autos, sin gente, solo un silencio que ya se sentía francamente perturbador. Ahí terminó la primera parte de nuestro recorrido, parados sobre el asfalto y mirando hacia el crepúsculo. Viendo hacia atrás, me doy cuenta de que no teníamos ni idea de lo inquietante que sería lo que venía. En ese momento solo estábamos agradecidos de haber salido del bosque. Pero ese alivio no duraría. Después de salir de los árboles, llegamos a esa estrecha carretera asfaltada que se suponía nos llevaría de vuelta al campamento. Por unos breves instantes sentimos alivio. No más tropiezos con raíces ni arañazos con la maleza. El viento también parecía más suave, aunque juro que el aire se sentía más pesado que en el bosque. Con el anochecer encima, calculamos que teníamos unos 3 kilómetros por recorrer, máximo. Pero el silencio era espeluznante. Esperarías al menos ver 1 o 2 autos pasar por un parque de este tamaño, incluso a esa hora. En cambio, teníamos todo el tramo de carretera para nosotros solos. Recuerdo que uno de mis amigos bromeó: somos básicamente las únicas personas que quedan en la tierra, y ninguno sonrió de verdad. Escogimos una dirección basándonos en un cartel medio roto que apuntaba hacia el campamento y empezamos a caminar, mientras el sol se derretía en el horizonte. A medida que avanzábamos, la oscuridad se espesaba. Los árboles a ambos lados parecían observadores silenciosos. De vez en cuando algo se movía en la maleza, tal vez un animal pequeño o un ave, pero nunca veíamos nada. Ese vacío se sentía antinatural, como si el parque estuviera esperando que ocurriera algo. Ya habíamos recorrido la mitad del camino cuando vimos las siluetas. Adelante, iluminadas por los últimos restos del crepúsculo, había al menos 5 figuras. Estaban simplemente paradas en medio de la carretera, como si nos esperaran. Por un segundo sentí alivio, feliz de no ser los únicos allí. Uno de mis amigos incluso saludó con la mano, pero ninguno respondió. Nos acercamos, diciendo un tímido hola con la esperanza de obtener alguna reacción. Nada. Estaban lo suficientemente cerca como para distinguir sus rostros, el color de su pelo, la ropa, pero era como si solo pudiéramos ver sus formas generales, como si la luz nos jugara una mala pasada. Lo más extraño era que no hacían ningún sonido. Nada de conversación, ni siquiera el ruido de sus pasos sobre el asfalto. Solo estaban ahí, como marcadores de posición. Luego, sin aviso, empezaron a desvanecerse. Uno por uno, parpadeaban y desaparecían, hasta que solo quedó un tramo vacío de carretera. Los tres nos quedamos paralizados, tratando de procesar lo que acabábamos de ver. No lo imaginamos. Tenía que haber una explicación lógica. Tal vez la poca luz nos jugó una mala pasada. O tal vez se escabulleron en la oscuridad. Pero al llegar al lugar exacto donde los vimos, quedó claro que no tenían a dónde ir. A un lado había un acantilado que caía hacia un valle. Del otro, una pendiente rocosa imposible de escalar sin hacer ruido, incluso de día. El asfalto no mostraba señales de pisadas, ni lucha, ni siquiera un envoltorio tirado. Solo carretera vacía perdiéndose en la sombra. Una sensación de frío nos invadió. Nos quedamos unos minutos más, alumbrando con las linternas del teléfono y llamando, pero nadie respondió. La idea de que esas figuras simplemente se evaporaran elevó nuestra tensión a otro nivel. No sabía si habíamos presenciado algo sobrenatural o si mis ojos me traicionaban en la penumbra. De cualquier forma, despertó un miedo primitivo que rara vez he sentido. Finalmente decidimos seguir, con el corazón golpeando por el cambio brusco en el ambiente. Cada paso se sentía demasiado sonoro. Mirábamos constantemente hacia atrás, convencidos de que veríamos al grupo otra vez, siguiéndonos o apareciendo frente a nosotros. Pero no hubo nada. En un momento, capté un olor débil, como a tierra húmeda y putrefacción, pero desapareció tan rápido como lo noté. Para entonces, caminábamos más rápido que nunca. El último tramo hasta el campamento se sintió como un delirio febril. Cada uno esperando que algo horrible emergiera de la oscuridad. Cuando finalmente vimos el cartel del campamento, fue como entrar en otro mundo. Pero tampoco había nadie allí. Todo estaba inquietantemente callado,
salvo por el crujido lejano de los árboles. Normalmente un campamento tiene algo de vida, fogatas, murmullos, un perro ladrando. Pero nada. Nuestro coche estaba justo donde lo dejamos, bajo la luz de la luna. No puedo describir el alivio de verlo. Subimos, cerramos las puertas con seguro más por instinto que por necesidad. ¿Quién cierra el coche en un campamento vacío? Pero esa noche, cada gesto de protección se sentía justificado. Mi amigo encendió el motor y salimos a toda velocidad, los faros empujando la oscuridad hacia atrás. Durante todo el trayecto fuera del parque, esperaba ver esas figuras emerger de los árboles o aparecer en el espejo retrovisor. Solo cuando llegamos a la autopista nos atrevimos a hablar del tema en voz alta. Comentamos teorías, una alucinación grupal, ilusiones causadas por la poca luz, o tal vez algún grupo de locales jugando con nosotros. Pero ninguna explicación aclaraba cómo desaparecieron sin dejar rastro. Días después, cada vez que cerraba los ojos, veía esas siluetas parpadeando y desvaneciéndose como si nunca hubieran existido. He escuchado muchas historias sobre avistamientos raros en los Apalaches, excursionistas fantasmas, linternas espectrales flotando entre los árboles, pero hasta esa noche, siempre las descarté como cuentos de fogata. Ahora no estoy tan seguro. Todo lo que sé es que algo pasó en esa carretera silenciosa. Y no puedo quitarme de la cabeza la idea de que fue un vistazo a lo desconocido. Esa es la historia de cómo un simple paseo por Holly River se convirtió en un misterio inquietante que sigue carcomiéndome por dentro. ¿Fue un eco perdido del pasado del parque? ¿O tropezamos con algo mucho más extraño de lo que podíamos imaginar? Honestamente, todavía no tengo una respuesta. Pero hay algo que sí puedo afirmar con certeza: la imagen de esas 5 figuras disolviéndose en el crepúsculo se va a quedar conmigo para siempre. Supongo que no todos los giros de estas viejas montañas necesitan una explicación clara. A veces basta con saber que la oscuridad guarda más secretos de los que jamás podremos entender. Estoy escribiendo esto porque cada vez que recuerdo mis experiencias allá afuera termino caminando de un lado a otro en mi departamento, inquieto y sin poder estar tranquilo. A la gente le encanta hablar del sendero de los Apalaches como si solo fueran miradores escénicos y excursionistas amigables, pero aprendí que hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Antes de poner un pie en esa ruta, yo era el tipo de persona que devoraba historias paranormales. Algo sobre lo desconocido siempre captaba mi atención. Tal vez es la naturaleza humana perseguir misterios. Para cuando empecé a planear mi larga caminata, me había convencido de que estaba más preparado que la mayoría para lo que fuera que me encontrara en esas montañas antiguas. La realidad fue completamente diferente. Recuerdo mi primer tramo cerca de Blood Mountain. La historia se sentía presente en cada curva, no solo por los sitios de la guerra civil, sino por los restos de conflictos tribales que existían mucho antes de que llegaran los colonos europeos. El suelo se sentía desgastado de una forma difícil de explicar, como si hubiera absorbido siglos de voces. Un par de noches después decidí acampar solo en un lugar donde los árboles formaban un dosel espeso, dejando pasar solo parches de luz de luna. En el momento en que desenrollé mi equipo para dormir, noté que el coro nocturno habitual, grillos, búhos lejanos, había desaparecido. Había una extraña sensación de estar siendo observado desde múltiples ángulos. Mi mente comenzó a divagar y terminé despierto mucho más tiempo del que quería. Lo extraño es que estaba seguro de haber visto movimientos donde no debería haberlos. Siluetas deslizándose en el borde del resplandor de mi linterna frontal. 1 o 2 veces tuve la clara impresión de una figura de pie detrás de un tronco lejano, vestida con algo que no encajaba con los tiempos modernos. Nunca la vi con claridad, pero esa sensación de haber cruzado un umbral invisible me mantuvo alerta hasta el amanecer. Unas semanas después me acerqué a Harper's Ferry, donde literalmente puedes caminar entre los vestigios de las trincheras de la guerra civil. Una tarde, mientras la luz cambiaba de dorado a un gris opaco, vi a una persona con uniforme militar antiguo deslizándose por un sendero hundido. Mi cerebro intentó racionalizar: tal vez era un recreador, tal vez estaba exhausto.
Pero la persona, o lo que fuera, desapareció casi al instante. El lugar quedó en silencio, como si todo alrededor hubiera decidido detenerse. Por un segundo me pregunté si realmente estaba solo en ese corredor de tierra maltrecha. Me dejó nervioso durante varios días, escaneando cada línea de la cresta por si aparecía algo más. Pero nada se compara con la noche en que un oso y yo tuvimos nuestro incómodo encuentro. Había colgado una hamaca entre dos troncos resistentes y me quedé dormido, arrullado por el susurro lejano de las hojas. A una hora desconocida, un empujón firme en mi espalda me despertó de golpe. Reaccioné sin pensar, girándome y golpeando con la mano. Toqué pelaje y me di cuenta, horrorizado, de que era el hocico de un oso. La adrenalina me invadió mientras esperaba a que decidiera si valía la pena meterse conmigo. En lugar de eso, salió corriendo entre los arbustos, dejándome atónito y tratando de calmar mi respiración. El resto de esa noche, cada sonido me ponía tenso, preparado para una segunda ronda que, por suerte, nunca llegó. Lo curioso es que cuando le cuento esto a la gente, usualmente se enfocan en el encuentro con el oso. No se dan cuenta de que los animales, por salvajes que sean, no se comparan con la presencia inquietante que parece incrustada en partes del sendero. Esa sensación de que la historia se niega a soltarte. Esos destellos fugaces de cosas vestidas con ropa de otra época. La atmósfera pesada en ciertos lugares. Todo eso está ahí, entretejido en la tierra. Me repetía a mí mismo que estas experiencias eran solo producto del cansancio. Tal vez había leído demasiadas historias de fantasmas. Pero algo me inquietaba, como si hubiera tropezado con un reino donde el pasado se cuela por las grietas. Más adelante, en Pensilvania, descubriría lo que realmente se siente el pavor. Pero esa es una historia para otro momento, una que todavía me mantiene alerta en horas extrañas, repasando cada paso que di en esa larga y oscura noche. Pensaba que ya había visto lo peor del sendero, siluetas espeluznantes y un encuentro a medio dormir con un oso me tenían convencido de que estaba preparado para todo. Resulta que Pensilvania quería demostrarme lo contrario. Después de cruzar la frontera del estado, recuerdo haberme sentido extrañamente optimista. El clima era agradable y decidí dormir bajo las estrellas en lugar de montar una tienda. El cielo estaba tan despejado esa noche y quería experimentar el aire libre de verdad. Coloqué mi colchoneta y me acomodé en mi saco, rodeado de árboles y con el zumbido tenue de los insectos nocturnos. Eventualmente me quedé dormido. Pasada la medianoche me desperté con el corazón latiendo con fuerza. La noche se había quedado en un silencio absoluto, lo cual me inquietó. Normalmente al menos escucharías un búho ululando o el viento moviendo las ramas. En cambio, un lamento tenue y extraño resonaba por todas partes. Era tan suave que parecía no querer existir, pero al mismo tiempo era imposible ignorarlo. Cada instinto me decía que no debía quedarme ahí. Me costaba respirar y el aire se sentía más denso de lo normal, como si una presencia invisible se hubiera posado sobre mí. Traté de decirme que estaba exagerando, que tal vez era solo el viento entre las hojas o algún animal pequeño. Pero el lamento no cambiaba de tono, ni de dirección, ni mostraba nada que pudiera llamar normal. El temor en mi estómago no era algo que pudiera ignorar. En minutos ya estaba metiendo todo mi equipo a la mochila, buscando a tientas mi linterna frontal. Me tomó toda la fuerza de voluntad no entrar en pánico y correr a ciegas en la oscuridad. En cuanto encontré las señales del sendero y comencé a avanzar, esa pesadez empezó a disiparse poco a poco. Después de unos 800 metros, la sensación se rompió, como si saliera de una niebla densa. El sonido se desvaneció por completo y me quedé allí, apoyado en un árbol, con la mente acelerada. Parte de mí quería regresar y buscar una explicación lógica. El resto me decía que debía alejarme de ese lugar lo más rápido posible. Al final, seguí caminando. Incluso ahora no he logrado entender qué fue lo que pasó ni qué pudo estar acechando en ese rincón vacío del bosque. Unos días después, una tormenta nos atrapó a mí y a un grupo de excursionistas cerca del Monte Rollers. La lluvia golpeaba el techo de metal de un refugio simple, y el trueno retumbaba en el cielo. Estábamos empapados, temblando y casi sin comida.
Alguien recordó que una pizzería local entregaba en el estacionamiento si los convencías con suficiente amabilidad. La idea de comida caliente y tal vez un paquete de cervezas nos hizo juntar el poco dinero que nos quedaba. Tras una espera tensa, con relámpagos parpadeando a lo lejos, vimos luces de un vehículo. Naturalmente pensamos que nuestra comida había llegado. Varios salimos bajo el aguacero, empapados, con la ropa pegada al cuerpo y las botas llenas de barro. Debíamos parecer una pesadilla. El conductor nos vio y encendió las luces altas. Las llantas chirriaron, las luces de reversa brillaron en rojo y la furgoneta dio media vuelta tan rápido que todos nos quedamos allí, confundidos. Vimos como el vehículo desaparecía por el camino, derrapando como si estuviera desesperado por huir. Nos miramos entre nosotros, el agua chorreando por nuestras caras, y reímos nerviosamente. Algunos comenzaron a bromear diciendo que tal vez parecíamos espectros del bosque o algo así. 5 minutos después, como si fuera parte de una obra, llegó otro auto, y esta vez el conductor se bajó sin inmutarse. Al parecer, él era el repartidor real, acostumbrado a ver excursionistas empapados por la lluvia. Nos entregó las cajas de pizza caliente, unas latas de cerveza barata y se rió diciendo que parecíamos zombis. Solo puedo imaginarme la historia que contará el primer conductor después, sobre cómo un grupo de criaturas impías se le acercó en medio de la nada, de noche. En esos momentos comprendí que el sendero de los Apalaches no se alimenta solo de leyendas escalofriantes. A veces, la comedia y la confusión genuinas eclipsan el miedo. Sin embargo, por muchas risas que compartimos por aquella entrega fallida, aún tenía fresca en la mente la memoria de aquel lamento inquietante en Pensilvania. No podía evitar preguntarme si apenas había arañado la superficie. El sendero tiene esta forma extraña de revelar sus secretos cuando menos lo esperas. Un minuto estás bromeando, empapado, rogando por comida. Al siguiente estás huyendo de una fuerza inexplicable en plena noche. Incluso ahora, cuando pienso en Pensilvania, siento una punzada de incomodidad. Sea lo que sea que sentía allá afuera, lo que sea que generó ese ruido antinatural, me hizo pensar que hay lugares a lo largo del sendero que es mejor dejar en paz, tal vez para siempre. Y aún así, una parte de mí no puede resistirse al impulso de seguir explorando, esperando tropezar con algún misterio antiguo que se niega a quedarse enterrado. Supongo que ese es el verdadero misterio del sendero de los Apalaches, te atrae con su belleza, y luego te deja con preguntas que se quedan contigo para siempre. Esa noche me acercaba a Duncan, sintiendo esa mezcla de agotamiento y emoción que aparece cuando ya es demasiado tarde para volver atrás pero todavía no estás lo suficientemente cerca como para celebrar. A unas 10 millas del pueblo, vi a un pequeño grupo de mujeres mayores reunidas alrededor de unas mesas de picnic cerca del sendero. Me saludaron con sonrisas cálidas, así que me uní a ellas para descansar un poco las piernas. Me preguntaron si era un senderista de largo recorrido y parecían genuinamente emocionadas por mi progreso. Intercambiamos algunas historias, les conté de dónde había salido, cuántos estados había atravesado ya. Todo parecía una charla amigable, hasta que me preguntaron dónde iba a dormir esa noche. En cuanto mencioné un refugio viejo, a unos kilómetros del pueblo, su energía cambió. Una de ellas dijo, deberías ir a Duncan esta misma noche, y otra repitió el consejo sin añadir nada más, solo esa advertencia. Ninguna explicó por qué. Recuerdo que pensé, ¿están preocupadas por el clima o algo así? Pero sus ojos tenían una urgencia como si supieran algo que yo no. Intenté presionarlas para que me dieran detalles, pero se limitaron a insistir en que sería mejor que siguiera hasta el pueblo. Mi mochila pesaba 1 tonelada y mis pies me gritaban que parara, así que llegar hasta Duncan se sentía como un desafío extra. Aún así, su inquietud se me contagió. Cuando me despedí, esa tensión que traían se me pegó como una humedad fría. Ya entrada la tarde, me encontré desviándome del tramo principal del Appalachian Trail, bajando por un sendero empinado hacia el refugio. La pendiente era más complicada de lo que esperaba,
con raíces viejas y piedras sueltas que me hicieron tropezar más de una vez. Encima, la luz ya empezaba a desvanecerse tras las ramas gruesas. Normalmente no me molestan unas horas de caminata al anochecer, pero había algo en ese lugar que se sentía pesado. Finalmente llegué a dos estructuras maltrechas que, según mi guía, habían sido construidas por Earl Schaffer, básicamente una figura legendaria por haber sido el primero en recorrer todo el sendero de una sola vez. Los refugios se veían antiguos, hundidos en algunas partes, y las tablas mohosas desprendían un olor a edad y podredumbre. Cerca había otro refugio en construcción, y desde la distancia noté que en los extremos de las vigas habían tallado caras. Me observaban de una forma que no sabía describir, como testigos silenciosos bajo la luz moribunda. Podría haberme quedado en el refugio nuevo a medio terminar, pero me resultaba aún más inquietante con esas caras talladas. Así que opté por uno de los viejos. El suelo del refugio era solo un montón de troncos redondos colocados lado a lado, apenas elevados del suelo. Era una superficie bastante dispareja para dormir, pero ya había visto cosas peores. Esto era el At, después de todo. Sin embargo, algo en esa estructura tambaleante me dio una extraña sensación de incomodidad. Intenté concentrarme en otras cosas, la distancia del día siguiente, donde conseguiría agua, si me tomaría un día de descanso en Duncan. Pero cada vez que me detenía, regresaba esa sensación de alerta, como si no estuviera solo. Miraba a mi alrededor, sin ver más que madera vieja, hojas y unas arañas correteando en las esquinas. Preparé la cena rápido, más que nada para mantener las manos ocupadas. De vez en cuando, una ráfaga de viento silbaba entre las vigas, y el refugio crujía como si tuviera voz propia. Mi mente volvió a las mujeres de las mesas de picnic. ¿Por qué estaban tan empeñadas en que no durmiera allí? La pregunta me carcomía, pero sin una razón concreta, lo atribuí a supersticiones locales o sobreprotección. La noche cayó más oscura de lo normal. El bosque más allá de la entrada del refugio parecía una muralla negra. La luz de mi linterna se movía atrapando los bordes de piedras y raíces afuera, pero no lograba sacudirme la sensación de rareza. Intenté dormir, pero mis sentidos estaban en máxima alerta. A veces, el crujido de una rama me despertaba de golpe o un susurro de movimiento me hacía pensar que había alguien, o algo, acechando más allá del círculo de luz. Cuando por fin amaneció, el alivio que sentí fue intenso. Mientras empacaba, casi salí corriendo por el sendero, mi cuerpo protestando por la subida repentina, pero mi mente exigiendo que nos moviéramos. Con cada paso, el peso del lugar parecía disminuir, reemplazado por aire fresco y la promesa del descanso en Duncan. Aún así, no podía sacudirme del todo una incomodidad persistente, como si acabara de salir de debajo de una nube oscura. No fue hasta que llegué al pueblo, encontré un teléfono y actualicé a mi contacto de correo, que recibí el golpe real. Mencioné el refugio de pasada, describiéndolo como increíblemente espeluznante. Fue entonces cuando ella me contó sobre los dos excursionistas. Iban hacia el sur, y estaban charlando amigablemente con un cliente cualquiera en un bar de Duncan. Más tarde esa misma noche, ese hombre los siguió hasta ese mismo refugio, esperó a que se durmieran, y los asesinó. Escucharlo me revolvió el estómago. Volví a repasar cada sensación extraña, cada sonido inquietante de la noche. Aquellas mujeres en las mesas habían intentado advertirme, pero no fueron capaces de decirme el motivo. Sentí un vacío en el pecho al saber lo que había ocurrido dentro de esas paredes. No era solo un refugio viejo. Era una escena del crimen, un lugar manchado por algo monstruoso. Si lo hubiera sabido, ¿habría dormido allí? Tal vez no. Pero pensar que estuve tan cerca del lugar donde dos personas perdieron la vida cambió mi percepción del sendero. La naturaleza salvaje no se trata solo de osos o tormentas. También puede albergar oscuridad humana. Y yo acababa de caminar directo hacia ella.
Volví a ese tramo del sendero unos años después. No era mi intención regresar. Parte de mí quería evitar por completo esa zona después de saber lo que pasó en los refugios viejos. Pero la vida, y mis raíces como senderista, tienen una forma curiosa de cerrar círculos. Sin darme cuenta, me encontré en el mismo desvío del sendero principal, mirando cuesta abajo con un nudo en el estómago. Los árboles ahí me resultaban familiares, aunque diferentes, tal vez más viejos o marcados por tormentas. La luz del sol se filtraba entre el dosel en haces delgados y una brisa baja hacía que las ramas se mecieran. Te juro que parecía como si el bosque me dijera: recordamos lo que pasó aquí. Mientras bajaba por el sendero, esperaba ver los dos refugios viejos tal como los recordaba. Mi memoria era vívida, esos troncos ruinosos, el olor a humedad, el refugio nuevo a medio construir con las caras talladas. Pero al llegar al claro, me encontré con una escena completamente distinta. Las dos estructuras antiguas habían sido demolidas. No quedaba rastro, solo unos cuantos montones de madera astillada cerca del borde del claro. En su lugar, el refugio nuevo se alzaba completo, firme. Las caras talladas que había visto años atrás seguían ahí, aunque ahora parecían suavizadas por el clima o por las manos de tantos senderistas que las habían tocado. Ya no se sentían como arte, sino como ojos vigilantes. Dudé un momento, sintiendo una mezcla de alivio porque los refugios del crimen ya no existían, junto con una extraña nostalgia por la versión original del lugar, aunque fuera peligrosamente espeluznante. Al acercarme, noté a alguien sentado en el porche nuevo, bebiendo de una cantimplora golpeada. Llevaba un pañuelo en la cabeza y parecía haber recorrido muchos kilómetros de sendero. Cuando levantó la vista, lo saludé con un gesto, y él me invitó a acercarme. Empezamos a charlar como hacen los senderistas. Resultó que él había recorrido todo el sendero hacía unos años y había vuelto para una escapada de fin de semana. No pasó mucho tiempo antes de que tocáramos el tema de la historia oscura del lugar. Al parecer hubo una ceremonia formal de dedicación cuando terminaron el nuevo refugio. Y por lo que él había oído, Earl Schaffer estuvo allí, solo para ser ignorado o desplazado por algunos funcionarios. Gente que no comprendía la magnitud de su contribución, o tal vez simplemente no les importaba. Escuchar eso me irritó. Earl literalmente había moldeado parte del legado del sendero. Esos refugios, la historia de la primera caminata completa. Dolía imaginarlo siendo relegado. La conversación tomó un giro más oscuro cuando tocamos el tema de los asesinatos. Mi compañero también los conocía. Por supuesto, cualquiera que haya caminado por esta zona el tiempo suficiente termina escuchando los rumores, si no los detalles exactos. Pero también mencionó que, a pesar de la tragedia, la gente del pueblo intentó seguir adelante. El nuevo refugio debía simbolizar un nuevo comienzo, un lugar seguro para los senderistas. Solo que, según él, algunas personas creen que la tierra misma sigue sintiéndose contaminada, como si la violencia de aquella noche no hubiera desaparecido solo porque derribaron los viejos refugios. ¿Tú lo sentiste?, me preguntó, mirándome fijamente. Asentí lentamente, recordando la sensación de temor de mi primera noche allí. Ambos nos quedamos en silencio, rotos solo por el susurro del viento y el murmullo lejano de un arroyo. Finalmente, él empacó sus cosas y regresó al pueblo. Yo me quedé un rato más, observando el nuevo refugio. Por fuera parecía perfectamente normal. Vigas sólidas, un techo adecuado y espacio suficiente para unos cuantos senderistas. Pero esas caras talladas me inquietaban. Tal vez era mi imaginación, pero juraría que estaban, conscientes, como si hubieran visto más de lo que dejaban ver, escuchando pasos en la noche. Más tarde me encontré caminando hacia el norte otra vez. El sendero estaba en paz, esa clase de subida suave que normalmente vacía la mente de preocupaciones. Solo que esta vez mis pensamientos volvían una y otra vez a lo que había ocurrido allí. Me preguntaba si una capa de madera nueva y un nombre distinto podían realmente borrar el recuerdo de dos excursionistas que nunca salieron. Una parte de mí lo dudaba. Unas semanas después, llegué al refugio Pierre Cepend, en Maine.
Un lugar hermoso, con un estanque pintoresco y colores otoñales vibrantes. Pero en cuanto llegué, sentí una punzada de esa misma tensión incómoda que había vivido en Pensilvania. No era racional. No conocía ninguna tragedia registrada allí. Ningún asesino acechando detrás de un pino. Aún así, el lugar tenía ese silencio, como si esperara algo. Intenté ignorarlo, atribuyéndolo a la paranoia del senderista o al trauma que arrastraba del otro refugio. Pero cuando el sol se ocultó tras los pinos, la atmósfera se volvió asfixiante. Cada ruido afuera me ponía los nervios de punta. Fue entonces cuando empecé a preguntarme si el problema era yo. Si estaba cargando esa oscuridad de refugio en refugio, reviviéndola en cada rincón desconocido del sendero. Solo pensarlo fue suficiente para mantenerme despierto, escaneando las sombras en la oscuridad. Al final, el agotamiento me venció y me dormí, pero no en paz. A la mañana siguiente, el frío seguía aferrado a mí. Me di cuenta de que no es tan simple como un único evento terrible en un lugar, o una nueva construcción reemplazando viejos huesos. El sendero puede estar lleno de almas amables y vistas impresionantes, pero también puede atrapar los ecos de los peores momentos vividos por quienes lo recorrieron. La verdad más profunda es que no importa cuántos letreros pongamos o mejoras hagamos, la historia tiene la mala costumbre de atormentar cualquier tierra a la que se aferra. Dejé el refugio Pierre Cepin sintiéndome un poco más sacudido, un poco más consciente de lo rápido que estos bosques pueden pasar de reconfortantes a inquietantes. Y mientras seguía caminando, el pensamiento giraba una y otra vez en mi cabeza. El verdadero peligro aquí afuera no siempre son los animales salvajes o los elementos. A veces, es la gente con la que te cruzas, y los ecos que dejan mucho después de haberse ido. Ten cuidado ahí fuera. Había planeado tomarme las cosas con calma. Tal vez practicar algunos nudos de pesca o ayudar al abuelo Mley a ordenar el taller. En lugar de eso, un par de amigos, Bree y Kelsey, me convencieron de jugar una última ronda de nuestro juego favorito, una especie de escondidas que inventamos años atrás, persiguiéndonos por cada rincón de los Apalaches detrás de la casa del abuelo. Es curioso cómo puedes crecer rodeado de estas colinas y aún así sentir que apenas has arañado la superficie de lo que hay ahí fuera. La casa está situada al pie de una loma que se eleva hacia un bosque espeso de árboles de hoja caduca. El abuelo siempre decía que la tierra tiene memoria propia, que cada ráfaga de viento y cada crujido de ramas podía ser una señal si escuchabas con atención. Yo me reía cuando se ponía tan místico, pero esa noche empecé a entender de dónde venía. Estábamos los tres en el patio, el cielo del oeste ardiendo en tonos naranjas mientras el sol se ocultaba tras la cresta. Kelsey decidió que ella contaría esta vez, así que Ray y yo corrimos cuesta arriba. Ambos teníamos chaquetas de camuflaje, más por estilo que por utilidad, pero me gusta pensar que nos ayudaban a mezclarnos con el entorno. El plan era despistar a Kelsey subiendo por el camino más empinado. Pensamos que nunca imaginaría que tomaríamos esa ruta. O eso creímos. Al llegar a la cima, lo primero que noté fue lo silencioso que estaba el bosque. Normalmente, a esa hora se escuchan grillos preparándose para su coro nocturno, tal vez el canto lejano de un búho. Pero esa noche parecía que todo se había detenido, esperando. Ray y yo nos acurrucamos en una pequeña hondonada detrás de unos arbustos desordenados. Teníamos una vista clara del patio, aunque la luz empezaba a desvanecerse. El haz de la linterna de Kelsey danzaba sobre la hierba y nos felicitamos por haber encontrado el escondite perfecto. Solo teníamos que quedarnos agachados hasta que se rindiera. Fácil. Un momento después, un pulso rítmico y bajo nos alcanzó, como un tambor que resonaba a lo lejos. Ray levantó la cabeza de golpe. Lo miré, preguntándome si él también lo sentía. Ese zumbido en el fondo del estómago. ¿Tambores en esta parte de las montañas? Tal vez alguna reunión local, aunque no tenía ningún sentido que comenzara justo al anochecer. El sonido creció. El ritmo se volvió más complejo que un simple tambor. Cánticos, cantos que se entrelazaban con todo, una melodía que no encajaba con nada. Una nota aguda,
parecida a una gaita. Esa nota inesperada despertó algo protector en mí, como si necesitara ponerme de pie y descubrir quién estaba allí. Pero dar un paso al frente era lo último que quería hacer. La música alcanzó un clímax, reverberando entre los árboles, cada nota expandiéndose por la ladera. Ray y yo solo nos miramos, sin querer hablar en voz alta. Incluso susurrar parecía demasiado arriesgado, como si atrajera atención no deseada. Mis pulmones pedían una bocanada de aire, pero traté de no hacer ruido. Y de pronto, se desvaneció. Se fue en medio latido. La falta repentina de sonido retumbaba más fuerte que el tambor. No podía soportar ni un segundo más de ese silencio. Ray debía sentir lo mismo porque movió la cabeza en dirección cuesta abajo, los ojos abiertos de par en par. Ambos nos levantamos de un salto, tropezando cuesta abajo. La gravedad hizo la mitad del trabajo, llevándonos resbalando más rápido de lo que esperábamos. Una raíz atrapó el pie de Ray y casi lo derriba. Lo agarré del brazo y recuperamos el equilibrio justo a tiempo para lanzarnos al patio. Kelsey no necesitó explicación. Estaba congelada cerca del reflector de la casa, la cara pálida de confusión. El abuelo salió al porche con una linterna vieja en una mano y el ceño fruncido. No dijimos mucho más que un desesperado escuchamos algo raro. Incluso decir eso parecía quedarse corto. Dentro de la casa, cerramos la puerta de golpe con el corazón en la garganta. El abuelo nos pidió que nos sentáramos con voz firme pero tranquila, y comenzó a hacer preguntas. Ri intentó describir los cánticos y las gaitas mientras yo miraba por la ventana, medio esperando que el ruido volviera a estallar desde las colinas, pero todo más allá del jardín iluminado por los reflectores estaba negro, mudo. Finalmente, el abuelo revisó su radio para ver si había algún anuncio. Algún festival, un grupo grande acampando, un evento local que pudiera explicar el ruido. Nada. Frunció el ceño, como si algo que temía se estuviera volviendo real. Sugirió que nos mantuviéramos cerca, aunque parte de mí quería correr hacia mi camioneta y conducir hasta el pueblo más cercano. Terminamos acurrucados en la sala sin decir mucho. Cada vez que la casa crujía con la noche asentándose, girábamos la cabeza hacia las ventanas. Parte de mí pensaba que estaba exagerando. La otra parte decía que no podía ser demasiado precavido. En un momento, Kelsey empezó a decir que sonaba casi ceremonial. Ray seguía mencionando las gaitas, lo fuera de lugar que se sentían en estas montañas. El abuelo solo escuchaba en silencio, como si estuviera sumando piezas de un rompecabezas que nosotros no veíamos. Y así esperamos el amanecer, con la adrenalina corriendo tan fuerte que dormir era imposible. Lo que sea que escuchamos allá afuera no parecía una simple sesión improvisada. Tenía el ritmo determinado de algo más grande, algo que no debíamos haber descubierto. Miré por la ventana una vez más, hacia esa ladera donde las siluetas de ramas desnudas parecían mirarnos de vuelta. La noche apenas comenzaba y me daba miedo que aún no terminara de revelar los secretos que escondían esos bosques. La luz de la mañana suele hacer que la noche anterior parezca un mal sueño, pero cuando abrí los ojos, el nudo en mi estómago me decía que no fue solo imaginación. Ri ya estaba despierto, caminando frente a la chimenea. Kelsey tomaba café en la ventana, mirando hacia la ladera donde habíamos escuchado esa música extraña. La casa se sentía tensa, como si todos estuviéramos esperando lo que vendría. El abuelo Mley revolvía sus viejos cuadernos de campo, esparciéndolos sobre la mesa de la cocina. Murmuraba para sí mismo mientras pasaba páginas, a veces señalando un mapa que había sujetado con una taza vacía. Finalmente nos llamó. Esta zona de aquí, dijo señalando un parche de bosque más allá de la loma, he escuchado historias de gente que encuentra huellas extrañas, que oye sonidos inexplicables. Nunca hubo pruebas sólidas, pero sí muchos rumores. Ri quería respuestas. Seguía hablando de cómo ese canto aún le retumbaba en los oídos. Kelsey parecía querer esconderse bajo una manta y olvidarlo todo. Pero el abuelo dijo, si queremos tranquilidad, tenemos que ver qué hay allá afuera, con luz de día. No estaba precisamente emocionado, pero la curiosidad me carcomía.
La única forma de calmar los nervios era enfrentar lo que estuviera escondido entre los árboles. Seguimos el mismo sendero de la noche anterior, solo que esta vez los rayos del sol atravesaban el dosel. El bosque ahora se sentía despierto, con aves cantando sobre nuestras cabezas y el olor a hojas húmedas bajo los pies. Mis botas chapoteaban en el suelo blando. A unos 20 minutos, vimos huellas en el barro cerca de una vieja vereda de animales. Había más de un juego de pisadas. Algunas eran tan grandes que me pregunté si había pasado un grupo entero por allí. Kelsey se arrodilló, trazando los bordes con la yema de los dedos. No dijo nada, pero su expresión me dijo que estaba inquieta. A medida que avanzábamos, se abrió un claro bajo. En el centro, piedras apiladas en un gran círculo. El suelo estaba lleno de ramas quemadas, como si recientemente hubiera ardido una fogata. Pateé un montón de cenizas y descubrí lo que parecían ser huesos de animales. Cerca, Ray encontró un pedazo de tela desgarrada atrapada en una rama afilada, con un patrón a cuadros, como tartán. Se me detuvo la respiración. Gaitas, un patrón escocés y esos ritmos de tambor. Nada tenía sentido, pero todo parecía conectado. Antes de que pudiéramos unir las piezas, ese mismo ritmo volvió a sonar a lo lejos. Los tres nos congelamos y cada fibra de mi cuerpo se tensó. El canto regresó, y con él un tambor más profundo que retumbaba entre los árboles. Nos agachamos detrás de un tronco caído, mirando por encima mientras sombras parpadeaban entre los arbustos. Vi varias figuras moviéndose, al menos 5 o 6, demasiadas para contarlas bien. Una cargaba lo que parecía una gaita bajo el brazo. Otra sostenía un bastón alto decorado con trozos de tela o plumas. Se sentía como si hubiéramos irrumpido en una ceremonia secreta. El pulso me rugía en los oídos, diciéndome que corriera. Ri tiró de mi chaqueta y salimos disparados. La adrenalina nos impulsó mientras atravesábamos la maleza. Los cánticos no se desvanecieron de inmediato. Por un momento, parecía que nos perseguían, resonando en todas direcciones. Salimos de nuevo a la ladera detrás de la casa, casi tropezando el uno con el otro. El abuelo estaba allí, un rifle apoyado en la cadera. Con solo ver nuestras caras, nos dijo que entráramos. Durante la siguiente hora, le contamos sobre las huellas, el círculo de piedras, el trozo de tartán y las siluetas con gaitas. Escuchó y al final asintió, como si confirmara un rumor que había oído hace años, que generaciones atrás, ciertas familias que se establecieron en estas colinas mezclaron culturas, escocesa y nativa americana, manteniendo vivas tradiciones antiguas en los lugares más apartados. No se sabía si eran peligrosas. El abuelo planeaba avisar a una estación de guardabosques, ver si habían oído hablar de reuniones sospechosas. Pero creo que todos sentimos la misma verdad inquietante. Lo que ocurre en estos bosques después del anochecer puede que no dé la bienvenida a los forasteros. Habíamos visto suficiente como para saber que no pertenecíamos a ese lugar por la noche. Cuando cayó la tarde, nos quedamos cerca de la casa, las luces del porche encendidas. Kelsey no apartaba la vista de la ladera, buscando cualquier destello de fuego o movimiento entre los árboles. Ray se sentó conmigo en la sala, de vez en cuando mirando hacia la ventana. De vez en cuando, casi esperaba que esos tambores volvieran a sonar. Aunque se mantuvieran en silencio, sabía que estaban a solo un latido de distancia, escondidos en los rincones más profundos de los Apalaches. Ya teníamos un nombre para el miedo, pero eso no lo hacía menos real. Y no impedía que me preguntara si la próxima vez no lograríamos escapar.